La carretera de la muerte. Si hubiera podido, le habría estampado un sopapo en la cabeza. Su terquedad estaba a punto de llevarlos a la peor noche de su vida. Te dije que no quería venir. ¡Qué necio eres! ¿No es mi culpa que comenzara a llover? No, pero ya sabes que siempre se para la camioneta a mitad del camino. ¡Qué lata! No tiene por qué pasar nada malo. Y ya cállate que comienzas a ponerme nervioso. Rosalía lo miró enfadada. ¿Por qué siempre se salía Roberto con la suya? Dignamente se dedicó a mirar por la ventana. La luna invadía con su luz los bordes de la carretera. Casi se podían contar cada arbusto, chico o grande, cada piedra, pequeña o enorme, y en esta contadera comenzó a ver un desfile de cruces, de ermitas, de ofrendas, de gratificaciones para quien dieran informes de una niña perdida, de una jovencita extraviada, de cualquier alma solitaria deambulando por el cerro traidor, que tantas vidas ya había enterrado en su intrincada naturaleza. ¿Ya viste cuántas señales de muerte? ¿Cuántas personas no han regresado a sus casas? ¡Me lleva!, gritó Roberto. ¿Qué pasa? Un retén. No vamos a poder llegar al desierto de los leones por aquí. ¿Un retén? ¡Qué raro! No se ve a nadie. Han de andar por ahí. Y que ni se te ocurra que me aviente. Así nada más porque sí, ¿eh? Yo no he dicho nada. Tuvieron que retornar. La única posibilidad para arribar a su destino era tomar por el camino viejo. La idea no le agradaba a Rosalía, pues según ella, en esa ruta y a esas horas, una pléyade de vándalos siempre estaban al acecho para fastidiar a cuanto incauto cruzara por ahí. Y otra vez, Rosalía contó uno a uno todos esos lamentos incrustados a la vera de la carretera. Difuntos, ausentes, soledad, muerte. Frente a ellos la sorpresa. ¡Qué raro! ¿Qué cosa?, preguntó Rosalía. Esta bifurcación de la carretera no existe. Y si no existe, ¿cómo es que la estamos viendo? No te burles, yo sé lo que te digo. Mira, nunca has sido muy bueno para andar en carretera. ¿Por dónde entramos al viejo camino? Según yo, por la derecha. Entonces, vámonos a la izquierda. ¿Por qué? Ya sabes, no me quiero topar con esa bola de gandallas. Pero no tengo ni idea a dónde nos pueda llevar este otro camino. ¿Tienes miedo? Esa pregunta hirió el orgullo de Roberto, quien metió cuarta y el acelerador hasta el fondo. Como poseído, se internó en un destino incierto. Un golpe seco detuvo su premura. ¿Qué fue eso? No sé, contestó Roberto. ¿Mataste a alguien? ¡Cállate! No se sabe de mal agüero. ¡Mataste a alguien!, gritó histérica Rosalía. Bajó Roberto del coche. Nada, nadie. Otro grito de Rosalía y Roberto miró a su alrededor. Una serie de almas etéreas queriendo asirlo. Niños, jovencitas, ancianos, todos. Una cómplice lluvia hizo más terrible la angustia de la pareja. Los gemidos mortecinos le solicitaban ayuda para descansar en paz. Pregonaban sus nombres, sus tristes casos, sus angustias, una cruz, una ermita, una ofrenda, ni caso las gratificaciones. ¡Por favor! ¡Por su madrecita! ¡Por Dios! ¡Por caridad! Voces y más voces. Rosalía y Roberto solo hallaron refugio en el desmayo. Al despertar, estaban a las afueras de la casa de ella, sanos y salvos. Con la claridad del nuevo día, prestos, fueron a los sitios donde Rosalía había visto tantos y tantos recuerdos para los desertores de la vida. No había nada. Por si las dudas, recordando cada nombre, cada detalle de las desgracias relatadas, dedicaron tiempo y esfuerzo para colocar una a una las cruces, las ermitas y las ofrendas de aquellas tristes almas perdidas. Y también, por si las dudas, nunca más desearon ir al desierto de los leones. Ahora más desierto, pues ya ningún alma recorre sus veredas. Los dos retratos. Don Gonzalo García de Llerena era corregidor de México. Don Gonzalo era altivo, elegante, despótico.
Tenía voz de mando, engolada y magnífica, y unos ojos de acero inquietos, llenos de relumbre, y donde los ponía hacía daño, con brasas en carne viva. Su barba era rubia, y su cabellera también rubia y rizada, toda tendida hacia atrás. Le hacía más amplia la frente que transparentaba una red de venas azules. Tenía paso orgulloso y marcial y finas manos, blancas, de las que usaba con noble atildamiento. Era hombre intransigente, de alma bárbara y sombría. Traía sojuzgados a todos y sobre todos andaba hecho siempre un áspero cómitre, amargándolos con la aspereza de su mal tratamiento. Esto quiero y esto tengo, era el lema de su vida. Y para eso ejecutaba su entera voluntad con mano despótico, rompiendo mil montes de dificultades, y hasta hacía ir, si era preciso, las cosas en contra de su inclinación natural, para sacar adelante sus deseos. Se hizo don Gonzalo señor de las leyes y gobernaba por sus intereses y antojos, sin respetar ningún fuero de justicia. Tenía horca y cuchillo y sobre lo mejor de México. Hasta el mismo virrey, marqués de las Amarillas, le infundía respeto. Por ligeros motivos, había derramado sangre humana el fiero corregidor García de Llerena. Limpió de malhechores los caminos y no aflojaba en perseguir a la gente maleante de la ciudad. Le deshizo todas sus juntas y monipodios y las llevaba a paso tendido hacia la muerte. Sobre todos los respetos y consideraciones pasaba áspero, en seguimiento de quien buscaba. El que había cometido una culpa, así fuese el jaque de más corazones y puños, ya estaba temblando como azogado al pensar en el corregidor, pues sentía sobre sí la tenacidad de sus ojos fieros, y se encomendaba pronto a Dios, porque su fin era seguro y cuando menos lo pensara. Vastos son triunfos. En jaulas de hierro y en escarpias había a menudo, en las plazas de la ciudad y en las afueras, a la salida de todos los caminos, cabezas y miembros de los ajusticiados. Junto a la puerta de la capilla del Calvario, cerca esta del quemadero de la Inquisición, casi siempre había cadáveres de pobres germanes o de criminales, que era donde se les tendía para pedir por amor de Dios para su entierro. El primero que pasaba a verlos era el corregidor García de Llerena, adusto y soberbio, con un ademán lleno de brusca desenvoltura, arrojaba su limosna en el plato petitorio. Al Santo Cristo de la Misericordia, que acompañaba siempre a los reos al patíbulo en que iban a dejar la vida, casi no había día en que no se le viera con terror cruzar las calles de México. Los regidores, para halagar al corregidor, acordaron poner en la sala de cabildo su retrato. En la casa de don Gonzalo, calle de las Atarazanas, había un retrato suyo en que estaba con cara fosca y pálida, todo vestido de raso y terciopelo negro. Resaltaba el pulido marfil de sus manos largas, sosteniendo apenas con una de ellas un guante atezado con bolillos de charol. Detrás de la torva y rígida figura había como una sombra transparente, inquietante, que llenaba todo el fondo del cuadro. Los regidores querían para su sala de cabildos un retrato menos sombrío, con más gracia de luz, y que flotara siquiera una sonrisa sobre aquella hiriente hospedad. Don Gonzalo, complacido en su vanidad, se dejó retratar por Juan Patricio Morlete Ruiz, pintor de grandes créditos por su buen diseño y colorido. Puso a don Gonzalo con un traje gris que iba casi hasta los bellos confines del violeta, todo bordado de plata y con una larga chapa de lama de oro con flores negras, sobre la que caía muy rizada y leve, casi fluida, la copiosa chorrera de encaje. Tras él, un esquinado golpe de colgadura de raso carminoso descubría un rotundo verdor de árboles, entre los que iba ondulando un camino, y se veían unas casitas blancas de ingenua arquitectura, transparentándose entre las úrdibres de las ramas. En ese paisaje había algo como de inocencia, de gracia primitiva. Tenía un tierno frescor de infancia y era toda suavidad, blanca y gozosa. Ese paisaje irradió al rostro de don Gonzalo un tranquilo gesto de bondad, e hizo que sus manos afiladas se fueran a posar delicadamente sobre las rosas blancas que llenaban un búcaro de cristal traspasado de sol, que después iba a incendiar la roja cobertura de la mesa, al lado de la cual se erguía con elegancia bizarra el temible don Gonzalo.
Doña Bernabea, esposa del corregidor, fue a ver el retrato y sus ojos azules, en los que flotaba siempre un ensueño manso, resbalaban por el cuadro y luego se hundían, arrobados, en aquel verdor cristalino de los árboles del fondo, envueltos en un claro amanecer rosa, y adivinaban que en esas casitas lejanas se ocultaba un vivir sosegado, lento y feliz, bajo un vuelo inocente de esquilas matinales que purificaban el aire. Un día amaneció México entre grande, enorme, alboroto, porque en Guanajuato los mineros, y que también había muchos indígenas, se habían amotinado, levantando bandera de independencia. Incontables eran las muertes que habían hecho, incontables las casas que habían ya incendiado y saqueado. De Guanajuato pedían pronto auxilio para volver a la obediencia del rey, a aquellos numerosos sublevados. Se alistaron tropas, se levantó gente para engrosarlas y se puso a la cabeza del ejército al bravo corregidor don Gonzalo García de Llerena, a lomos de su ágil caballo Morcillo. Ya vería, dijo al virrey, cómo en unos cuantos días los alzados se tendrían que dar muy humildes a obediencia, bajo los enérgicos rigores que iban a desplegar en su contra. Lo sujetaría y pondría en sosiego, quedando él como señor único del campo. Salieron las fuerzas de México entre aplausos, buenos deseos y despedidas con lágrimas. Llevaban los soldados fe segura de que pronto regresarían prósperas de bienes, después de haber apagado el fuego de la sedición, pues bien sabían los alcances del corregidor que los mandaba, y más entonces que traía encendido en el alma un enorme coraje. Pasaron días y días y al fin corrió rápida la noticia buena de que las tropas leales habían llegado a tierras de Guanajuato y que desde luego alcanzaban victorias sobre los numerosos sublevados y que García de Llerena traía ya arrastrando por el suelo los estandartes de los enemigos y que a sus pies habían puesto todos ellos sus derechos y sus armas. En México se celebró alborozadamente el triunfo de esa victoria que ya aseguraba una paz definitiva, porque los alzados sacarían terrible escarmiento y enseñanza para no volver a levantar armas contra su amo y señor, el buen rey don Fernando VI. Entraban una mañana en la sala de cabildos los señores regidores, repartiéndose halagos y sonrisas y preguntándose con mutuo interés cómo andaban de salud, para sentarse enseguida en sus blandos sillones de terciopelo a deliberar los festejos con que celebrarían la ciudad la llegada triunfal de su corregidor. Cuando sus ojos se fueron al retrato de este y alarmados vieron que la cabeza había desaparecido por entero y solo quedaba en su lugar el color ocre de la tela. Corrieron acelerados todos los regidores al pie del cuadro y se veían con un vago asombro unos a los otros, cambiándose su sorpresa. Todos estaban perplejos, sin saber qué decir. Por fin levantaron un rumor confuso, y de él sobresalían palabras indignadas y violentas, llenas de enojo. Alguien, por venganza indudable, había borrado la cabeza al retrato del corregidor. ¿Sería el alguacil Antúnez, a quien mandó apalear porque se dejó sobornar en aquel reparto de solares? ¿O el escribano don Valerio Dávila Sarmiento, que estuvo preso porque falseó la escritura de una merced de agua del marquesado? ¿O tal vez fueron los maceros por los violentos regaños que les daba? ¿O acaso el alférez real don Felipe Santoyo, con quien tenía viejas y enconadas rencillas, dizque por amores? ¿O bien el alarife mayor, que tanto le aborrecía porque le desgarró el amanerado dibujo de una imposta? Alguno de casa fue el que hizo el mal, o al menos el que facilitó la entrada para que una mano vengativa borrara del lienzo la gallarda cabeza del temido García de Llerena. Dios solo sabía la espantosa tremolina que iría a armar el tempestuoso corregidor al enterarse del insulto que habían querido hacer a su persona, agraviándolo en su retrato. Ya lo veían con terror los regidores, que rebrambaba de rabia y esparcía su furia con ímpetu, desenfrenando sobre todos sus enemigos, haciéndoles horribles demostraciones de su enojo. Pero en el retrato, la vida que se fue de la cabeza, de la bella cabeza altiva, se concentró intensamente en la mano que más leve, anacarada y transparente,
apenas se posaba llena de idealidad sobre el ramo de rosas blancas. Era una mano señoril de vivo alabastro, espiritualizada, ya sin escoria y sin ninguna carnalidad, aguzada en una aspiración suprema de fe. La piedra roja de su sortija intensificó más su color, era como una agorera gota de sangre. Los regidores juraron no decir nunca a don Gonzalo que algún enconado enemigo le borró rostro a su retrato, y mandaron buscar con urgencia al pintor Morlete Ruiz que viniera, cuanto antes, a reponer la cabeza en el cuadro. Ya estaba de fijo por llegar a México el corregidor, y para que no fuese a notar cosa alguna en el retrato, urgía que el pintor se apresurara en la obra. Tomando este buen acuerdo, que se quedaron tranquilos los regidores, con un dulce bienestar en el pecho, y se pusieron a discutir las fiestas con que habían de agasajarlo a su llegada. Pero los criados que fueron por el pintor informaron que no lo habían hallado en casa, que ahí les dijeron que estaba en la del corregidor, pues su esposa, doña Bernabea, lo había mandado llamar con violenta premura, que ahí lo fueron a buscar enseguida, y que hablaron con él, y les manifestó con sentimiento que dijeran a los señores cabildantes que fueran muy servidos de perdonarlo, por no poder tomar ningún encargo de ellos, porque estaba con un trabajo de suma urgencia, con el que lo habían favorecido doña Bernabea, la esposa del corregidor, con quien estaba muy obligado. Decidieron ir a ver al pintor algunos regidores para convencerlo, pero la cosa urgía, y mucho, porque si no se reponía con prontitud la cabeza del retrato de García de Llerena, llegaría este, y quién sabe, señor, quién sabe, que fuera de los munícipes al estallarle aquella su impetuosa y abrasadora rabia. De seguro que les echaría encima el huracán de su furor, creyendo los únicos autores de la ofensa. 4 regidores, los más viejos, que tenían siempre amables razones convincentes para persuadir a cualquiera quitándole dudas y dificultades, y no había nadie en el mundo que pudiese resistir la afectuosa suavidad de sus palabras, con las que volvían de cera hasta los hombres más duros, que al momento caían en el arrebato de su seducción. 4 regidores de esos, de suave y fuerte dialectia, fueron a suplicar con frases agradables a doña Bernabea que dejara ir al ayuntamiento al pintor Morlete Ruiz, donde se le necesitaba mucho, con suma urgencia, para que compusiera el retrato de su esposo, el valiente don Gonzalo. Al oírlos, la buena y dulce señora se puso pálida, temblorosa, y sin decir ya palabra, los llevó ante Juan Patricio Morlete Ruiz, quien junto a la ventana de un vasto salón estaba ante aquel sombrío retrato del corregidor, que de un luto severo derramaba una mirada imperativa, con gesto oscuro, violento, de dura intransigencia. El pintor Morlete Ruiz le restauraba la cabeza, que ese día amaneció toda partida, estrellada de modo lamentable, cuando la noche antes, dijo doña Bernabea, las numerosas personas que fueron a darle las enhorabuenas por el magnífico triunfo de su esposo habían visto el cuadro sin la menor desconchadura. Doña Bernabea y los regidores se quedaron pensativos, con las miradas vagas, sintiendo en sus almas el frío aleteo de lo desconocido. ¡Qué mano, pero qué mano misteriosa, siniestra y oculta fue a poner su mala venganza en las cabezas de esos retratos del corregidor, destruyéndolos! Los melifluos regidores, extendiendo ampliamente sus hábiles razones, prolijas y arbocerentes, lograron lo que se proponían, llevar consigo al pintor Morlete Ruiz, pues jamás les fallaba su delicadísima labia. Morlete Ruiz se dio, desde luego, con mano diligente a su trabajo. Una descansada satisfacción les echaba el alma a todos los regidores. Al regresar el corregidor ya no se le levantaría la furia ciega de la ira del fondo relampagueante de su alma. Antes bien, con las fiestas que iban a hacerle, fiestas magníficas, sería todo dulce y apacible cordialidad, llenándose de un encanto feliz después de entrar por entre suntuosos arcos triunfales, y bien pudiera ser que hasta les autorizara algunas cantidades de dinero como ayuda de costa. Pero una buena mañana, o mejor dicho, una mala mañana, llegó a Matacaballo un correo de Guanajuato a noticiar al ayuntamiento
que hacía 3 días muchas de las fuerzas que llevaba García de Llanera defeccionaron, haciendo armas contra él. Se pasaron al enemigo y así fue como los sublevados tuvieron por suya la victoria entre charcos de sangre, y lo que fue peor, se apoderaron de don Gonzalo de Llerena y en el acto le degollaron sin tenerle piedad. Ya lo dice el adagio español: fuego, indio, agua, agua mata fuego. Se quedaron los regidores sin movimiento, anhelantes, con los ojos llenos de estupor. Uno que otro apenas pudo hacer sobre sí la santa señal de la cruz, pero en los corazones de todos se derramó un terror angustioso al considerar que el mismo día en que ocurrió en Guanajuato la muerte del corregidor García de Llerena fue cuando aparecieron en México destruidas las cabezas de sus retratos.